Mary tenía solo 17 años. No tenía madre, ni familia que la protegiera, ni nadie que se interpusiera entre ella y la crueldad del hombre que se hacía llamar su padrastro. El rancho que antes le parecía hogar se había convertido en su prisión. Las cuerdas le cortaban profundamente la piel. Sus muñecas ardían mientras las fibras ásperas mordían su carne. Sus piernas estaban estiradas contra la vieja valla de madera, dejándola indefensa bajo el sol abrasador. Cada respiración venía acompañada de dolor. Cada latido cargaba el peso del miedo. Era demasiado joven para entender por qué la vida se había convertido en esta pesadilla. Demasiado joven para luchar contra un hombre que tenía años de poder y amargura de su lado. La golpeó cuando ella se negó a firmar los papeles del rancho. La maldijo cuando lloraba. Le decía que no valía nada, que solo era una carga, que sin él no era nada. Cada palabra cortaba más profundo que la cuerda. Cada bofetada le dejaba más que un moretón en la piel. Le dejó cicatrices en el espíritu. Mary sentía como su infancia se le escapaba poco a poco, sustituida por el terror y el silencio. Había aprendido a ocultar sus lágrimas, a morderse los labios hasta que sangraban, a mantener sus gritos enterrados dentro. Pero ese día, ya no podía esconderse. Su voz rompió el aire con gritos desesperados. Gritó pidiendo ayuda, aunque ya no creía que nadie fuera a venir. Tenía la garganta seca, la voz quebrada, pero aún así llamó, aferrándose a la más leve esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera oírla. El sol golpeaba sin piedad. Sudor y sangre se mezclaban en su piel. La hierba seca a su alrededor parecía un susurro de muerte. La sombra de su padrastro se alzaba en su memoria, recordándole que el tormento nunca terminaría a menos que le diera todo lo que su madre dejó atrás. Cerró los ojos, pensando en la sonrisa de su madre. La forma en que el rancho alguna vez se sintió seguro, la forma en que las risas llenaban el aire. Ahora solo quedaban polvo, cuerdas, moratones y la risa cruel de un hombre que veía su sufrimiento como poder. El cuerpo de Mary temblaba de agotamiento. Su espíritu vaciló al borde de romperse. El rancho se le escapaba de las manos. Le robaron el futuro antes incluso de empezar. Era una niña forzada a un mundo de violencia y desesperación, encadenada por la codicia de un hombre que nunca fue realmente familia. Sus gritos resonaban por los campos vacíos, los pájaros se asustaban desde los postes de la valla. El viento llevaba su voz muy lejos del rancho. ¿Pero llegaría a alguien que se preocupara? ¿Llegaría a un alma lo bastante valiente como para desafiar la crueldad que la mantenía cautiva? Los labios de Mary temblaron mientras la última pizca de fuerza abandonaba su cuerpo. Susurró al cielo, una última súplica de salvación, sin saber siquiera si alguien la oiría. Su corazón latía con fuerza, no por esperanza, sino por el terror de ser olvidada. Y entonces la pregunta quedó suspendida en el aire. Si nadie venía a salvarla ahora, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en manos de un hombre que no se detendría ante nada para arrebatarle su tierra, su dignidad y su vida? El sonido de cascos rompió el silencio de la tarde. John Carter había estado cabalgando por los campos secos un día más bajo el amplio cielo azul, cuando algo llamó su atención. Al principio era tenue, casi como si el viento jugara una mala pasada. Pero entonces lo oyó de nuevo, un grito. No el grito de un animal, sino la voz cruda de una joven que sufre. John detuvo su caballo, frunciendo el ceño mientras giraba la cabeza hacia el sonido. Había un peso en ese grito, una especie de desesperación que un hombre no ignora. No si le queda un pedazo de alma. Empujó a su caballo hacia adelante, lento y cauteloso. La hierba crujía bajo los cascos, el aire cargado de polvo y calor. Al acercarse, entrecerró los ojos y entonces la vio. Mary, una chica atada a crulla la valla, con los brazos atados, la cara surcada de suciedad y lágrimas. Su cuerpo llevaba las marcas de la violencia, su espíritu las cicatrices de la traición. Por un momento, el corazón de John se apretó tanto que pensó que podría parar. Había visto su parte de sufrimiento en Occidente. Había luchado contra hombres, enterrado amigos y visto la cruel mano del destino destrozar familias. Pero aquí había algo diferente. Esto no era una emboscada de forajidos, ni un accidente de la naturaleza. Esto fue una maldad hecha por elección. Mary levantó la cabeza al oír el caballo, sus ojos se abrieron de par en par, brillando tanto con miedo como con la frágil chispa de esperanza. Sus labios se movieron, temblorosos. Le suplicó sin palabras. Justo a través de esa mirada rota,
John se bajó del caballo y se acercó. La bufanda roja que llevaba alrededor del cuello se movía con el viento mientras se agachaba para encontrarse con su mirada. Su voz era áspera pero firme. «Ahora estás a salvo, chica. Te tengo». Sus hombros temblaban, mitad de alivio, mitad de terror de lo que podría venir después. John sacó su cuchillo, la hoja captando la luz del sol, y comenzó a cortar las cuerdas. Cada fibra se rompió con un sonido áspero, como el rompimiento de cadenas. Mary hizo una mueca al ver que la sangre volvía a sus manos, pero contuvo sus llantos. No quería parecer débil, no delante de ese desconocido que ya había hecho más por ella que nadie en años. Cuando la última cuerda cayó, John la sostuvo con una mano firme. Se apoyó en él, su cuerpo temblando. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa. Ningún hombre con honor podría marcharse ahora. Pero justo cuando el alivio empezaba a sentarse, la propia tierra pareció contener la respiración. Porque a lo lejos, una sombra seguía ahí, el tipo de sombra que nunca se suelta tan fácilmente. ¿Sería este rescate realmente el fin de su tormento? ¿O era solo el comienzo de una pelea más oscura que aún estaba por venir? Las cuerdas habían desaparecido, pero el miedo seguía pegado a Mary como una segunda piel. Su mano temblaba mientras intentaba estabilizarse. John mantuvo el brazo firme alrededor de ella, guiándola hacia el caballo. «Tranquilo», dijo, con voz calmada, como si hablara con un animal asustado. «Respirar. Sigues aquí, y no va a volver a tocarte. No mientras yo esté cerca». Mary quería creerle. Sus labios temblaban mientras intentaba formar palabras, pero solo salió un susurro. Era él. Mi padrastro. Quiere el rancho. Él no para. La mandíbula de John se tensó. Había visto la codicia convertir a los hombres en monstruos antes, pero había algo especialmente podrido en un hombre que rezaba por su propia familia. Y miró a los ojos de Mary, vio el terror allí y sintió como su propia sangre se calentaba. «Escúchame», dijo. «Ya no está solo. Sea lo que sea que cree que posee, está equivocado. Ese rancho es tuyo, y él no tiene derecho a tomarlo». Las lágrimas de Mary brotaron, no solo por miedo, sino por escuchar palabras que tanto había anhelado. Por fin alguien estaba de su lado. John la ayudó a subir al caballo. Se aferró al cuerno de la silla, débil, pero decidida a mantenerse erguida. Con un movimiento rápido, John se lanzó detrás de ella. Firme y protector, el caballo avanzó, llevándolos a ambos lejos de la valla, lejos de la sombra de la crueldad de Hank. El trayecto fue silencioso, salvo por el crujido del cuero y el golpeteo de los cascos. Mary se recostó un poco, confiando en el hombre que acababa de conocer, porque en su corazón sabía que era su única oportunidad. Llegaron a la casa del rancho justo cuando el sol empezaba a ponerse. Las tablas de madera crujieron bajo sus botas mientras John la llevaba dentro. El aire olía a polvo y madera vieja, pero al menos aquí estaba libre de las cuerdas. John la dejó con cuidado, fue a buscar agua y le limpió los cortes en los brazos. Sus manos eran ásperas, pero su toque era cuidadoso, casi paternal. Mary le observaba, preguntándose por qué ese desconocido se preocupaba más por su seguridad que por el hombre que se suponía que era familia. La noche se asentó a su alrededor, silenciosa pero pesada. Mary estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta. John se apoyó en la pared, con la mirada aguda, como si supiera que la pelea no había terminado. Porque ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, Hank seguía respirando, y hombres como él nunca se rinden tan fácilmente. La pregunta ahora era simple pero aterradora. ¿Volvería Hank más fuerte, o la ley del oeste finalmente le alcanzaría? Antes de descubrir qué pasa después, asegúrate de pulsar ese botón de suscribirte para no perderte el resto de esta historia. Y ya que estás aquí, toma un sorbo de té, acomódate y dime en los comentarios qué hora es donde estás viendo y desde dónde sintonizas. La noche se posó pesada sobre el rancho, cálida e inquieta. Mary se sentó cerca, con la manta bien ajustada, los ojos aún pesados de miedo. John se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, escuchando cada sonido fuera. Conocía a hombres como Hank. Nunca se marcharon después de ser avergonzados. Siempre volvían. Y, efectivamente, el silencio se rompió con el sonido de botas sobre la grava. Luego vino el arroyo de la puerta del rancho. Lento, deliberado. Mary se quedó paralizada, conteniendo la respiración.
La mano de John fue a la pistola que llevaba en el cinturón. La puerta vibró mientras la voz de Hank desgarraba la noche. No puedes esconderla de mí, viejo. Ese rancho es mío, y también todo lo que hay en él. Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no se acobardó. Se levantó, temblando, pero con fiereza, su voz elevándose desde un lugar que nunca supo que tenía. Estás mintiendo. Mamá me lo dejó a mí. Nunca lo aceptarás. No otra vez. La puerta se abrió de golpe. Hank irrumpió, con los ojos enrojecidos y el puño cerrado. Embriagado de rabia, se lanzó contra Mary. Pero John se interpuso entre ellos. Su cuerpo firme como un muro de roble. Los dos hombres chocaron, los puños contra la piel, las botas raspando el suelo de madera. La mesa se volcó, la linterna se balanceó salvajemente, las sombras saltando por las paredes. Mary se apoyó en la esquina, con el corazón latiendo con fuerza mientras la pelea se desataba ante sus ojos. Hank golpeó con fuerza, pero John esquivó, conectando un golpe que hizo que Hank tropezara. Aún así, Hank volvió, impulsado por la codicia y la furia. Los años de John se reflejaban en su rostro, pero su fuerza seguía ahí, su espíritu intacto. Cada golpe no era solo para Mary, sino para cada alma inocente que había sufrido bajo hombres como Hank. La lucha sacudió la pequeña habitación hasta que finalmente John obligó a Hank a bajar, inmovilizándolo en el suelo. La pistola cayó y la pelea se volvió pura voluntad. La voz de John era baja. Afilado. Se acabó tu tiempo. Has terminado aquí. Mary dio un paso adelante, con las piernas temblorosas pero los ojos encendidos. Miró hacia abajo al hombre que la había atormentado y habló con una fuerza que él no podía romper. Responderás por lo que has hecho. No para mí, no para él, sino para la ley. Por primera vez. Los ojos de Hank parpadearon de miedo porque sabía la verdad. En Occidente, un hombre podía huir de sus enemigos, pero no podía huir para siempre de la justicia. La pregunta ahora era sencilla. ¿La ley de la frontera finalmente haría que Hank cayera de rodillas? ¿O aún le quedaba una carta por jugar? El amanecer llegó lentamente sobre el rancho, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Hank ya no era la sombra que rondaba las noches de Mary. Con John a su lado, los agentes de la ley del condado salieron y lo detuvieron. La evidencia de su crueldad, los moratones, los vecinos que habían oído sus gritos y su propia rabia borracha hablaban más alto que cualquier excusa que pudiera dar. Por primera vez en años, Mary sintió que el peso se levantaba de su pecho. Las cuerdas habían desaparecido, el miedo se había roto, y en su lugar apareció algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La vida en el rancho no se volvió fácil de la noche a la mañana. Había campos que reparar, vallas que arreglar y noches en las que el silencio aún le dolía el corazón. Pero ya no era una víctima. Era una superviviente, y tenía a John, el hombre que se había interpuesto entre ella y la destrucción. El hombre que le había mostrado que la justicia seguía viviendo en el oeste. John se quedó un tiempo en el rancho, ayudándola a reparar lo que se había roto. Le enseñó a montar con confianza, a disparar recto. Y, sobre todo, cómo mantenerse firme ante el miedo. Mary, que antes era una niña asustada de 17 años, se fue convirtiendo poco a poco en una mujer de fuerza y fuego. Llevaba sus cicatrices con dignidad, no como marcas de vergüenza, sino como prueba de que había resistido. Las estaciones pasaron. El rancho volvió a prosperar. Mary lo logró con mano firme, sorprendiéndose incluso a sí misma con lo que podía soportar. Y todo el tiempo John permanecía cerca, viéndola resurgir de las cenizas de su pasado. Su vínculo se profundizó, no con prisas, sino con la paciencia constante del tiempo. Lo que empezó como gratitud floreció en un amor silencioso y duradero. No era el amor de un cuento de hadas. Era más fuerte. Nació del dolor, de la lucha, de la simple verdad de que dos almas pueden encontrarse incluso en las tierras más duras. Y cuando Mary finalmente volvió a sonreír, fue una sonrisa que transmitía tanto tristeza como alegría. Una sonrisa que decía que había sido rota pero no destruida. Ahora piensa por un momento en cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a nuestro propio Hank en la vida. Quizá no un hombre con puños y cuerdas, sino el peso de la crueldad, la codicia o la traición. Y cuando el mundo parecía desesperanzado, ¿alguien intervino para recordarnos que no estábamos solos?
La historia de María y Juan es más que un relato del oeste. Y es un recordatorio de que la fortaleza no nace de la facilidad, sino de soportar las dificultades y encontrar el valor para levantarse de nuevo. Nos enseña que la justicia puede llevar tiempo, pero llegará si seguimos firmes. Y, sobre todo, nos muestra que el amor puede crecer incluso en el polvo seco de la desesperación. Si no nos rendimos, si esta historia te ha tocado, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte la siguiente historia que compartamos juntos. Y ahora déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Mary? ¿Habrías luchado o habrías perdido la esperanza? Me encantaría conocer vuestras opiniones en los comentarios. Antes de terminar, quiero tomarme un momento para hablar con vosotros, los que escucháis ahora mismo. Estoy realmente agradecido a todos los que apoyáis este canal viéndoos y dejando comentarios amables. Los leo y noto que muchos de vosotros veéis estas historias muy tarde por la noche. Quiero que recuerdes cuidar tu salud. Estos videos están aquí para tu entretenimiento, para esos momentos tranquilos en los que puedes relajarte, no para quitarte el descanso. Así que, si es tarde donde estás, espero que apagues la pantalla y duermas bien. También necesito disculparme. Sé que no interactúo contigo tan a menudo como debería. La verdad es que ya no soy joven, y después de largas horas trabajando en estos videos, a menudo me siento cansado. Por eso ahora cuido mi propia salud con más cuidado. Y también es por eso que me importa tanto la tuya. Gracias por quedarte conmigo, por escucharme y por formar parte de este camino.